Y hoy vamos a compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón, y es acerca de cómo vivir en el Espíritu. Cómo vivir en el Espíritu. Yo le he puesto por título a esta predicación: haciendo morir las obras de la carne en nuestras vidas. Y usted me dirá: pastor, ¿cómo puedo yo hacer morir mi carne? ¿Cuántos somos de carne y hueso? Yo quiero ver la mano, a ver, levante la mano a ver si ustedes, si no estamos, gloria a Dios. Todos somos de carne y hueso, es verdad. No hay ninguno aquí que, yo siempre digo que aquellos que son súper eso, ya deberían estar con el Señor. Se los puede encontrar todavía por el camino, pero todos somos carne y hueso. Pero en esta mañana quiero que podamos comprender que necesitamos en nuestras vidas vivir de una manera diferente. No podemos seguir viviendo de la misma manera como vivíamos cuando no teníamos al Señor en nuestra vida. Usted, no sé si usted lo sabe, pero la vida cristiana es día a día. Es una lucha, es una batalla, es un camino, como dice la Escritura, estrecho y angosto. Pero la recompensa de ese camino estrecho y angosto es que nos lleva ¿a dónde? A la eternidad. Pasaron, yo creo que fue leído y pasó por el grupo el otro día también una imagen, ¿verdad?, de lo eterno, ¿no? Como diciendo: Señor, sabemos que llegaremos a tu presencia. Y hoy leíamos en Romanos 8 que dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces usted tiene la conciencia, usted está seguro, yo estoy seguro que somos hijos de Dios, no porque nadie se lo haya inventado ni nadie se lo haya querido decir, sino porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, como somos hijos de Dios, tenemos que aprender en nuestra vida cómo debemos caminar. Muchas personas piensan que venir al Señor significa dejar como soy, negarme como soy y venir al Señor. Esto es un error. Usted viene al Señor y Dios nos cambia. ¿Por qué? Porque la santificación es un proceso donde Dios va llegando a nuestras vidas y nos va diciendo: mira, eso que tú estás haciendo no te conviene por esto y por esto. Entonces nosotros entendemos eso y decidimos: esto lo voy a desechar, no me beneficia en nada, para afuera. Y así viene sucediendo con todas y cada una de las cosas en nuestra vida. Con todas las áreas de nuestra vida viene pasando lo mismo. Ahora, hay un área en nuestra vida que es la carne y no podemos desecharla. Usted no puede desechar su cuerpo. Yo no puedo desechar el mío. ¿Usted sabe cuándo usted va a desechar su cuerpo? Cuando nos morimos. Realmente existe o sucede en ese momento una separación. Se separa el alma y el espíritu del cuerpo. Completamente. El cuerpo se queda y el alma y el espíritu, la palabra dice que va a Dios, el que lo dio. Eso le sucede a todo ser humano. A todo, crea o no crea. Porque a veces hay personas que me dicen, yo me los encuentro, a veces personas que me dicen: yo no creo en Dios, Dios no existe. Bueno, usted, aunque crea o no crea, usted tiene que saber que Dios, usted se va a presentar delante de Dios, sí o sí. Si no se presenta delante de Dios, usted, aunque no quiera, usted se va a presentar delante del Señor. Aunque usted no quiera. Aunque la persona no quiera. Cuando el espíritu es así, sale del cuerpo, automáticamente verá la presencia del Señor. Y va el Señor a determinar si va para un lado o para el otro. Porque en ese momento, cuando ya el cuerpo, el espíritu sale del cuerpo, ya usted no decide sobre su espíritu. Y habrá mucha gente que dirá: ¿y cómo es posible esto? Ya usted no decide sobre su espíritu. Usted decide ahora. Mientras está su espíritu dentro de usted, usted toma la decisión hoy. Cuando su espíritu abandone su cuerpo, ya
no pertenece a usted. Pertenece al que lo dio. ¿Quién lo dio? El Señor. Por eso usted ve en un matrimonio que tiene varios hijos y ninguno se parece al otro. Y los hijos son del mismo padre, fabricados de la misma manera, en diferentes momentos, pero ninguno se parece al otro. ¿Por qué? Porque hay un espíritu diferente dentro de cada uno de ellos. Ha habido familias que tienen 10 hijos, ninguno son iguales. 12. Antiguamente las familias eran muy prolíferas, hoy en día de aquello nada y de lo otro mucho menos. Cada día son menos y cada día la sociedad está haciendo menos personas. Estamos viviendo un momento muy complicado y cada día están manipulando más la mente del ser humano para que no se reproduzca. Esto es algo impresionante lo que estamos viviendo. La gente se deja engañar con que una cosa, con que la otra, con que si para arriba, que si para abajo, pero la verdad de todo es que están buscando la forma de que el ser humano no se reproduzca. Y a las personas mayores que vayan a vivir al otro patio. Esta es la realidad. Y una de las cuestiones de la Agenda 2030, usted lo puede buscar en internet, está publicado, disminución de la población mundial. ¿Cómo se disminuye la población mundial? Hay dos maneras. Las personas que fallecen y los que no nacen. Si fallecen más, esto es matemática, si mueren más de los que nacen, ¿qué nos está queriendo decir esto? Que en unos añitos la cosa se va a ver complicada. Entonces, que Dios nos ayude a entenderlo, y hay personas que piensan que le están facilitando una cosa o la otra, y la gente lo que no está es dándose cuenta que lo que son es unos marionetas. Lo que están siendo es unas marionetas de uno que está sentado más arriba, que es mucho más inteligente y se aprovecha de la ignorancia y engaña al ser humano y le dice, tú te juntas con el otro, no te reproduce, ya está. La otra se junta con la otra, no se reproduce, pues ya está. Y el que está arriba sentado, ese lo usó como una marioneta para lograr un propósito. Y el propósito es única y exclusivamente que el ser humano no se reproduzca. Eso es lo que está pasando. Esa es una de las situaciones. Pero como yo no voy a hablar de esto en esta mañana, pero sí quiero hablar acerca de la carne. Y quiero que veamos algunos aspectos de qué nos dice la Escritura acerca de vivir una vida en la carne. Y fíjese lo que le digo, no quiere decir que usted no es cristiano. Siendo cristiano, usted tiene que tener cuidado, y yo, cómo vivimos nuestras vidas. Porque hay algo que nos puede separar de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, una expresión que yo uso constantemente. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto, muchos pueden ser salvados, ¿verdad? Pero tú también puedes ser salvado. El apóstol Pablo dijo, tengo que tener cuidado de mí mismo, no sea, dijo Pablo, que viniendo a ser salvación o heraldo a muchos, yo mismo sea eliminado. Y a veces nosotros decimos, Señor, ¿cómo es posible esto? Pero es una realidad. Usted tiene que entender que primero tiene que cuidar su vida espiritual, porque si nosotros no cuidamos nuestra vida espiritual y nuestra comunión diaria y constante con el Señor, nuestra naturaleza carnal y humana nos va a alejar de Dios. Y lo vamos a ver en esta mañana a la luz de la palabra. Nos va a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza carnal no quiere obedecer a Dios. Esto es una realidad. No quiere. Usted necesita, y yo, hacer que su naturaleza se someta al Espíritu Santo. Si la naturaleza suya y la mía no se someten al Espíritu Santo, o no la sometemos al Espíritu Santo por voluntad propia, porque somos nosotros los que le decimos, no quieres ir hoy al culto, pues vas a ir. No quieres orar por la mañana, vas a orar. Yo recuerdo que mi pastor, uno de mis pastores que tuve a lo largo de mi vida, o he tenido, porque sigo teniendo pastores,
Roberto Luis, él estaba así, estábamos así compartiendo o en casa de algún hermano o lo que sea, y Roberto Luis decía, voy a bañar a Roberto Luis. Claro, él llevaba a Roberto Luis a bañarse. Y decía, y después que lo bañe, voy a llevar a Roberto Luis a comer. Y es verdad, usted es quien toma las decisiones en su vida, lo que usted quiera hacer y lo que no quiera hacer. Nadie le va a obligar a usted a hacer lo que usted no quiera hacer. Entonces, usted toma la decisión de lo que quiera hacer. Si usted va a orar, usted se somete y decide que va a orar. Ahora, si usted piensa que podemos vivir la vida cristiana a lo light, como hay mucho por ahí, que piensa que solamente vivimos la vida cristiana a lo light, que de vez en cuando me conecto, ¿verdad? De vez en cuando me conecto. Ayer mismo estábamos así en una reunión familiar, ¿no? De la familia, y yo hice una pregunta increíble, ¿no? Le dije que levante la mano el que no tenga teléfono móvil. Yo. ¿Sabe quién levantó la mano? El más pequeñito de la familia, tiene 7 años. Yo. Digo, ¿le sabe por qué? Él es el más feliz de todos. Porque ¿cuántas veces al día nos conectamos al teléfono? ¿Cuántas veces al día estamos mirando las redes sociales? ¿Cuántas veces al día, a veces algunos por necesidad y por trabajo, ¿no? Estamos contestando mensajes o estamos... Pero sin embargo, nos tenemos que preguntar esto. ¿Cuántas veces al día me conecto con Dios? ¿Cuántas veces al día me conecto con Dios? Y hoy en esta mañana vamos a ver que nos conviene conectarnos más a menudo con Dios. Porque la Biblia dice, y lo vamos a leer en esta mañana, que el ocuparse de la carne, esto no quiere decir que usted no se vaya a bañar, no me malinterprete, por favor. Necesitamos bañarnos porque si no entramos por aquí por la puerta, que esto es tremendo. Si usted, la Biblia dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Cuánto necesitamos vida? Pero sobre todo también dentro de la propia vida necesitamos la paz. Hay personas, ayer estaba hablando con alguien acerca de una familia de la isla, o estábamos comentando acerca de una familia de esta isla que es multimillonaria. Escúcheme bien, multimillonario. Y estábamos conversando acerca de un tema, porque yo conozco a uno de sus hijos, está dentro de mi familia, y me decía, tienen tantos problemas que yo realmente, me decía esta muchacha, que es prima de mi esposa, me decía, tienen tantos problemas que no deseo para nada la vida que ellos llevan. Y no les falta lo económico, para nada, son multimillonarios. No es que tenga un milloncito, es que tienen varios. Pero tienen tantos problemas que esta muchacha me decía, no quiero su vida para nada. No anhelo tener su vida para nada. Entonces, a veces pensamos, cuando hay mucha necesidad, pensamos que tener dinero nos va a traer la paz. Y yo recuerdo muchos años en mi país que se repartía un folleto para predicarle a las personas en la calle que decía, el dinero te puede comprar una casa, pero no te compra un hogar. Te compra a lo mejor una pareja, pero no te compra una mujer, o un esposo, o una esposa. Te puede comprar a lo mejor muchas cosas, pero no te va a comprar la felicidad ni la paz, porque la verdadera paz viene de la bendición y la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso nos conviene, hermanos, conectarnos a la fuente constantemente. Y quisiera que pudiéramos ir en nuestras Biblias a buscar algunos versículos en esta mañana. A Romanos capítulo 7, verso 5. Y vamos a estar pasando por Romanos 7 y Romanos 8. Pero vamos a estar leyendo algunos versículos salteados, porque quiero en esta mañana que usted
me acompañe a leerlos. Romanos 7, verso 5 y Romanos 7, verso 25. Gloria a Dios. Deme un segundito. Romanos 7, verso 5, mire lo que dice la Escritura. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Romanos. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros frutos, en nuestros cuerpos, en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mire lo que dice aquí, dice Pablo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y yo pudiera decirle en esta mañana, Pablo, ¿cómo vas a decir mientras estabas en la carne si tú eres de carne y hueso? En la carne, cuando se refiere la Biblia de hablarnos cuando estamos en la carne, habla de una condición. No está hablando de algo físico en nosotros. Estamos hablando que estaban viviendo de una manera completamente donde las pasiones de su naturaleza estaban provocando en ellos desobedecer al Señor. Ahora, ¿qué provoca esta naturaleza humana en nosotros? Fruto, lo dice aquí. ¿Para qué? Para muerte. No es una muerte física. Después vendrá la muerte física, pero principalmente muerte espiritual. Ahora, Romanos 7, 25. Mire lo que dice Pablo. Ahí mismo, el capítulo 7 de Romanos, verso 25, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a hacer una paradita aquí. ¿Cuántas veces hemos vivido nosotros esta realidad? Con nuestra mente queremos obedecer a Dios, queremos ser obedientes al Señor, pero nuestra carne, nuestra naturaleza quiere tirar para otro lado. Y aquí está la enseñanza de esta mañana. Esto es una realidad en todo cristiano, para los que estamos aquí y para los que nos escuchan por las redes sociales. Es una realidad para todos los cristianos de este planeta. Con la mente usted quiere servir al Señor. Por eso la palabra dice, debemos tener la mente de Cristo. Pero su naturaleza le dice a usted que no quiere servir al Señor, que no quiere agradar a Dios, que no quiere congregarse, que no quiere buscar de Dios. Y aquí está la cosa, aquí está la lucha diaria. Por eso, seguir a Dios es un desafío, pero tiene una gran recompensa. Ahora vamos a seguir buscando y quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, verso 1. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero aquí hace una diferencia entre uno y otro. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora vamos a ver una realidad en nuestras vidas. ¿Qué es lo que le gusta a la carne?
Vivir contrario a Dios totalmente. Cuando nosotros miramos y decimos obra de la carne, para que se pueda entender claramente, es vivir completamente a espaldas de Dios. Borracheras, adulterio, fornicación, bueno, sabemos las más graves, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que para Dios todo está en un mismo nivel. Pero sin embargo, ¿dónde dejamos en nuestra vida los pleitos? Las envidias, las contiendas, los celos. Estos son más sutiles, pero combaten en nosotros diariamente. Y combaten contra nuestra integridad y nuestra vida espiritual. Los pleitos, sobre todo, las contiendas, las iras, las disensiones, los celos, las envidias, todas estas cosas están aquí en el estuche. Ahora, nosotros tenemos que aprender cómo voy a vencer esa realidad. ¿Cómo voy a lograr vencer esta realidad en mi vida? Y vamos a buscar a ver qué nos enseña la Escritura. Romanos 8, versículos 5 y 6, también hablando de la carne. Ahí mismo en Romanos 8, seguimos adelante. Y mire, aquí está el kit de la situación. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice la palabra que es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, aquí nos dice la Biblia que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, muchas veces, por años, muchos cristianos han pensado, mire, yo tengo que pensar en las cosas de la carne porque entonces ¿cómo vivo? Y cuando se refiere a las cosas de la carne, no se está refiriendo a bañarse, a alimentarse, no se está refiriendo a las cosas necesarias que usted tiene que hacer como ser humano. No se está refiriendo a que usted, por ejemplo, en un momento determinado haga ejercicio. No. Cuando está hablando aquí la palabra del ocuparse de la carne, quiere decir de que usted se sienta a pensar en su casa y sus pensamientos no son ninguno de Dios. Amén. Por eso dice la Biblia que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. A veces ahora usted está sentado y el enemigo empieza a bombardear su cabeza. Porque Periquito Pérez de esta manera y de la otra. Y usted pensar, si yo cogiera a Periquito Pérez y me dice cualquier cosa, yo cogería y le daría una clase cachetada. Y usted empieza a pensar todas esas cosas que no tenemos que pensar. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice, y esto es lo que tenemos que definir. Hoy a usted se le va a quedar eso en la cabeza. Cuando usted comienza a pensar este tipo de pensamiento, usted va a decir, el pastor me dijo ese domingo por la mañana que yo no puedo tener ese tipo de pensamiento. Porque dice la Biblia que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué cosas son las del Espíritu? Leer la palabra. Usted cuando esté atribulado, preocupado, ponga alabanzas. Dedique su tiempo más a pensar en lo correcto que a pensar en lo incorrecto. A veces tenemos problemas laborales, problemas, mil situaciones. Si usted se deja manipular o usted le da lugar en sus pensamientos a estas cosas, usted está haciendo esto en su propia vida. Usted está haciéndolo así a su naturaleza humana. La carne por aquí y su vida espiritual. Cada momento que usted da lugar a esos pensamientos empieza a ser así. Pan, pan. Más para abajo. Entonces, cuando usted mira su vida o yo miro la mía, tenemos que darnos cuenta que necesitamos que nuestra vida esté balanceada y equilibrada hacia lo espiritual, no hacia lo natural. Y eso toma tiempo. Eso no es en un segundo. Usted necesita, por ejemplo, si su día tiene, ¿cuántas horas tiene nuestro día? No tiene 24, es un error. El día se compone de 24 horas. Pero usted y yo no estamos despiertos las 24. Si dormimos 8, ya son 16. Si de esas 16 usted tiene que trabajar 8 horas, como trabajamos la mayoría aquí, ya no son 16, son 8.
Y si de esas 8 que usted tiene, usted se pasa 4 de ellas pensando en lo que le falta, en los problemas que usted tiene, en que aquel le tiró una piedra, que no lo saluda, que lo mira, que no lo quiere, que para arriba, que para abajo, usted a esas 8 usted le empieza a restar. Y entonces, ¿cuántas horas usted tendrá para pensar en lo espiritual? Entonces, eso nos da un termómetro a nosotros de cómo está nuestra vida. Ahora, si queremos paz y queremos vida, necesitamos, no es una opción, ocuparnos de las cosas espirituales. Por eso usted y yo hemos experimentado lo siguiente. Cuando usted y yo hemos tenido problemas tremendos, usted se piensa que yo por estar parado aquí de atrás no tengo problemas. Aquí los problemas los tenemos todos. Cuando estemos atravesando en nuestra vida problemas enormes, ¿usted no se ha dado cuenta que a veces a usted el problema le afecta más que otras veces? A veces usted dice, pues, ¿cómo es posible que yo esté atravesando por este problema y no siento ni que lo estoy atravesando? ¿Usted quiere que le diga la respuesta hoy en esta mañana? Es fácil, la palabra nos lo dice en estos 2 versículos. Usted en ese tiempo se estaba ocupando más de lo espiritual que de lo carnal. Usted estaba más pensando en las cosas del espíritu que pensando en las cosas de la carne. Entonces quiere decir que su vida espiritual estaba completamente, mire, como Hulk, fortalecido. Usted estaba fuerte, como aquellos hombres que se paran ahí, parecen ahí esculturas esas de la antigüedad, una cosa de loco. Se paran así, usted estaba así. Espiritualmente usted estaba fuerte. Y al estar fuerte, la situación que usted estaba atravesando, usted estaba viviendo, usted ni se enteró, porque usted, a través de la situación, de la fortaleza espiritual, usted obtuvo lo que dice la Escritura: vida y paz. Usted no ve las personas que tienen muchísimo dinero, muchísimas cosas, y no tienen vida, ni tienen paz. ¿Por qué no tienen ninguna de las dos? Porque su vida espiritual es 0. Porque su vida con Dios es 0. Porque su vida es más carnalidad que espiritualidad. Al no tener espiritualidad en la vida, usted no ha conocido personas que no conocen a Dios. Y dice, tengo tantos problemas en mi vida, voy a ir a la iglesia, voy a acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque la persona, aún sin saberlo, entiende este principio espiritual. Cuando usted comienza a darle lugar a su vida espiritual, usted comienza a ver que los problemas ya no le afectan igual. Ya no le afectan de la misma manera, porque usted no está viviendo ya carnalmente, usted está viviendo de una manera espiritual. Ahora, seguimos buscando en la palabra. Y aquí está la solución para cada uno de nosotros cada día. Filipenses capítulo 4, del verso 6 al 9. Y hemos hablado de esto muchísimas veces. Del versículo 6 al 9, Filipenses capítulo 4. Ahora, para nadie de nosotros los que estamos aquí en esta mañana y para la sociedad en general, no es un secreto de que el afán y la ansiedad nos toca la puerta a las 24 horas al día. El afán y la ansiedad nos está tocando las puertas a nosotros, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9. Nos está tocando la puerta así, constantemente. Desde que amanece el sol, desde que sale el sol hasta que el sol se pone, el afán y la ansiedad le va a estar diciendo, oye, respóndeme que aquí estoy. Es para todos. Y en la sociedad donde vivimos, no sé si usted se ha dado cuenta, más que en ningún lugar. Usted sabe, y en los días que estamos viviendo más que nunca, le voy a explicar por qué pasa. La Biblia dice que en los últimos tiempos los días serían acortados. Usted no se da cuenta, hoy venía hablando con José, el tiempo va corriendo. Usted va acelerado, igual que yo, vamos todos acelerados, pero el tiempo no nos alcanza. El tiempo va más rápido, hasta los científicos le dieron una explicación a eso. Los científicos han dicho que producto de terremotos y situaciones que ha vivido la Tierra, el eje de la Tierra se ha desplazado. Y producto de su desplazamiento, científicamente probado, los días son más cortos. Usted ve que el reloj sigue marcando la misma hora, pero yo no sé qué es lo que pasa, que a mí el día se me va así. Y a usted también. Entonces,
El afán y la ansiedad nos está tocando la puerta constantemente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar un antídoto a este virus mortal. Esto es un virus mortal. Este es peor que el COVID. Esto es un virus que le entra a usted. Si usted no le pone un antídoto, usted se va a morir. Y nos vamos a morir espiritualmente, porque entonces le vamos a empezar a dar lugar en nuestra vida a 7 determinadas cosas que no nos van a bendecir. La Biblia dice una cosa y lo leímos anteriormente: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Entonces, en su pensamiento diario yo le doy un consejo: usted tiene que ocuparse más de lo espiritual, menos de lo carnal. Si usted tiene que estar trabajando, usted trabaje, ponga la alabanza. Mientras usted está con la alabanza puesta, el Espíritu Santo le está ministrando. Aquí hay hermanos que tienen ese testimonio, lo hacen constantemente. Es una bendición, porque usted está trabajando en su ajetreo, pero usted está siendo ministrado por el Espíritu Santo. Su espíritu se está alimentando, se está fortaleciendo, usted está creciendo, usted está llenándose de vida, usted está llenándose de paz. Ahora, a veces estamos trabajando y decimos: no tengo tiempo ni para poner la alabanza. Error. Primero Dios, después lo demás. Ahora, cuando miramos la Escritura, dice: por nada estéis afanosos, sino, dice la Escritura, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Resultado del afán y la ansiedad: usted no tiene que afanarse por nada. Lo dice la palabra. ¿Usted sabe qué tiene que hacer? Orar. Irse de rodillas y presentar sus peticiones. Aquí tenemos el testimonio. Mírenlo, aquí está. Lo que decíamos en la mañana del cartel. Señor, no tengo tiempo, no lo puedo. Pon en el corazón de uno de tus hijos. Solución, realidad. Aquí está. Y así nos pasa en nuestras vidas. Nos afanamos, nos preocupamos, nos turbamos, nos agobiamos, porque no es que usted se agobie o que yo me agobie, es porque el afán y la ansiedad está determinado para que todo el mundo viva bajo su efecto. Ahora, la Biblia a los hijos de Dios, porque estoy hablando en esta mañana a los que somos hijos de Dios, nos da una solución para ese afán. Y usted sabe cuál es la solución. Dice que cuando oramos, ponemos las malas cosas en la mano de Dios. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando yo oro, cuando yo pongo la situación delante de Dios, automáticamente algo sucede en mi vida. Y dice la Biblia que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que no es una paz que usted la logra entender, ¿verdad? Es una paz que usted mismo dice: ¿cómo puedo tener esta paz ahora? Se le derrumbó la casa, ¿cómo puedo tener esta paz? Se me murió el familiar que más quería, ¿cómo puedo tener esta paz? Solo Dios la da. Ahora, si usted mira esto, lo primero que hace Dios es derramar su paz en su corazón. Lo primero que tiene que hacer usted en una situación difícil de estrés y ansiedad es orar. Y no le voy a pedir que usted me levante la mano. Pero ¿cuántos oramos cuando estamos viviendo en situaciones de estrés y ansiedad, hermano? Gloria a Dios por los que lo hacen. Pero cuando está el estrés, la ansiedad y el afán, usted no tiene tanta agitación en su propia vida que a usted le cuesta hasta ponerse rodillas. Pero en ese momento usted tiene que acordarse. El pastor Félix me dijo que su pastor en su día le decía: voy a llevar a Roberto a bañarse. Y usted tiene que pararse en medio de la situación donde esté viviendo y decir usted mismo: voy a llevarme a mí mismo a orar. Porque si yo oro, la Biblia dice que la paz de Dios me va a inundar y yo necesito su paz. Sin su paz no puedo vivir. Sin su paz no puedo evitar la ansiedad. Sin su paz no puedo luchar esta realidad. La necesito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un stop. No sé de cuántos minutos el stop suyo. A veces andamos por la calle, algunos andan conduciendo, que yo me monto con ellos en el coche y tengo que ir así. ¿Cuántos los stops que hacemos a veces? De 1 segundo, de 2, lo que sea. Haga el stop. Ore al Señor. La paz de Dios es lo primero. Segundo, seguimos el siguiente antídoto para este virus. Por lo demás,
Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que dice Pablo, y lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Nuestro Dios, ¿qué nombre tiene? Dios de paz. Ahora, el Señor nos dice que hay una solución para estas situaciones que estamos viviendo. Situación número 1, filtrar mis pensamientos. Necesito poner un filtro aquí arriba. ¿Cuántos tienen filtro de agua en su casa? Yo estoy por instalarlo, todavía estoy esperando por ahí el instalador. Pronto lo instalamos. Pero algunos tienen filtro de agua en su casa, ¿verdad? ¿Por qué filtra el agua? Para que salga más pura, para que las impurezas que tiene esa agua se queden en el filtro. Y cuando se quedan en el filtro, usted cada cierto tiempo coge ese filtro, lo cambia o lo limpia para que siga filtrando el agua. ¿Y por qué no hacemos lo mismo en el cerebro? ¿Sí? ¿Usted sabe que constantemente estamos siendo bombardeados con toda la basura más grande que hay en este mundo? Nuestro cerebro a veces llevamos una velocidad tan grande. Y en el trabajo mismo usted tiene problemas con un compañero. Mire, le voy a poner el ejemplo de la vida más simple del mundo. Usted tiene problemas con un compañero, usted tiene problemas con la familia, usted tiene problemas con la suegra. Hay suegras que son una bendición, pero hay otras que es tremendo eso. Le dicen, dígame cómo se dice suegra en China. Lin Chen La. Usted se da cuenta a veces que usted tiene cosas maravillosas. Una cosa de loco. Usted dirá, este pastor suyo está loco. Es que es así. O diría, ¿cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. Entonces algunos tienen bendiciones de suegra, otros no. Yo la mía es una bendición, pues si acaso la suegra me está escuchando no voy a hacer. Entonces, la suegra mía es una bendición. Pero es así. Entonces usted tiene problemas con la suegra, con los hijos, con el gato, con el perro, con la basura que dejaron puesta en la puerta de su casa y usted comienza a comerse la cabeza. Y el Señor nos dice en su palabra, no pienses en lo que no es bueno. El Señor nos dice en su palabra, si es bueno, bueno, maravilloso, digno de alabanza. Si hay virtud alguna en eso, lo que tú tienes que pensar. Y es lo que nos dice la Escritura. Ni pensar en la suegra, ni cómo se dice en chino, ni en ruso, ni nada de eso. Porque a veces usted se le va a ir la cosa. Entonces, usted piensa, o tiene problema con algún familiar y usted llega ahí predispuesto a la reunión. Dice, si este familiar me dice algo, usted va a ver lo que yo le voy a decir. Y está ahí como un gato ahí. ¿Usted cree que usted está en el espíritu, hermano? Estamos viviendo en la carne, totalmente. Entonces Dios nos dice que hay que hacer dos cosas. Orar y pensar. Y filtrar los pensamientos. Si me llegan los pensamientos, tengo que hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Usted tiene que hacer así un stop. Decir, punto muerto. Y apaga el coche. En ese momento lo primero que usted tiene que hacer es clamar a Dios. Señor, mira las situaciones que estoy viviendo. Mira esto. Lo presento en tus manos. Aquí estoy. Necesito tu paz. Necesito tu ayuda. Necesito tu bendición. Segundo, todos esos pensamientos que lo quieren es volver loco, usted tiene que desecharlos. Coja una libreta y apunte poquito a poquito las cosas que tú tienes que hacer. Y usted vaya haciéndolo poco a poco. ¿Usted sabe por qué? Porque la vida se termina. Y cuando usted se va, ¿quién va a hacer las cosas que nos quedaron por hacer? ¿La hará otro o se quedarán sin hacer? Pero ahí se queda, porque la vida es una sola. Entonces usted tiene que aprender en la vida a hacer esto. Filtre sus pensamientos. ¿Cómo es la mejor manera de filtrar los pensamientos? Usted sabe lo que yo hago. Evito pensar lo más que pueda. La mayoría del tiempo, alabanza. La mayoría del tiempo, predicaciones. La mayoría de su tiempo libre, leer la palabra. Llénese del Espíritu de Dios. Cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, usted va a dar cuenta que dice, como dice la Escritura en Isaías, dice, los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes se desmayan, se cansan, y a veces somos cristianos, pero somos espiritualmente, somos jóvenes, somos débiles.
¿Por qué? Porque entonces estamos ahí y enseguida nos cansamos, nos caemos, nos flaqueamos, damos lugar a la ansiedad, a la depresión, todo ese rollo. Pero dice, pero los que esperan en el Señor, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. Número 1, usted y yo necesitamos fuerza. ¿Usted quién se la va a pedir? Al bodeguero, al carnicero. Usted tiene que pedírsela a Dios. Señor, necesito nuevas fuerzas. Él es multiplicador de fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Dice, caminarán, no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Y dice, levantarán las alas como las águilas y volarán. No se convertirán en pájaros. Levantarán alas como las águilas. ¿Usted sabe lo que significa levantar alas como las águilas? Yo se lo voy a explicar. Significa que el águila tiene la posibilidad de volar por encima de las tormentas. ¿Qué significa esto? La tormenta está allá abajo y el águila ni se enteró, porque ella está por encima de la tormenta. Usted sabe que los truenos o los relámpagos se ven de las nubes hacia abajo. No se ve el rayo de luz, no se ve para arriba. Ellas están volando por encima de la tormenta. Ella ve la luz abajo. Se supone que es un relámpago. Pero ella no está viviendo los efectos de eso. Ella no está viviendo el agua, ni los truenos, ni los relámpagos. Ella no está viviendo nada. ¿Por qué? Porque ella está viviendo por encima de esa situación. Pero la Biblia me dice a mí que para yo poder lograr eso, yo tengo que aprender a hacer algo en mi vida, y es esperar en Dios. Es confiar en Dios. Es depender de Dios, que me va a dar la fuerza, que me va a ayudar, que me va a librar en toda mi situación. Si yo no hago eso en mi vida, estamos perdidos. Porque entonces estaremos viviendo nuestra vida en nuestra carne, en nuestra propia fuerza. Y a modo de conclusión ya, porque usted está medio aburrido de lo que yo le estoy diciendo, espero que no, para que usted pueda tener una vida en victoria. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Y con eso termino. 7:1. Y esto es un consejo para todos nosotros. Yo le recomiendo que lo escriba en algún lugar, pirográbelo, póngalo en el baño, póngalo donde usted quiera, para que usted lo vea constantemente. Fíjese lo que dice la Escritura. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué perfecciona mi santidad? El temor de Dios. Y como pasaba el otro día una hermana por el grupo, la meta nuestra es la eternidad. Por lo menos la mía y la de todos los que estamos aquí, estoy seguro, es la eternidad. Es nuestra meta. Y nosotros necesitamos llegar a la eternidad agarraditos del Señor. En santidad, porque la Biblia dice que sin santidad no veremos al Señor. Por eso necesitamos, hermanos, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. No se deje enredar. Estamos viviendo los tiempos últimos donde el enemigo está intentando enredar a la mayoría. Donde la iglesia, vemos que en muchos lugares las personas están cabeceando, durmiéndose. ¿Pero por qué se están durmiendo? Por el afán, por el cansancio físico y mental tan grande que están viviendo. ¿Por qué? Porque no están poniendo el antivirus. Si usted no le pone el antivirus, usted no va a tener ganas, no va a tener fuerza para venir a la iglesia. Porque usted se va a querer levantar y su cuerpo le va a decir, no te levantes, quédate en la cama. Porque estás tan reventado que no te puedes levantar. Pero cuando nosotros estamos viviendo la vida a otro nivel espiritual, y es lo que Dios quiere de nosotros, entonces podremos aplicar lo que dice en el libro de Isaías. Tendremos nueva fuerza, correremos, caminaremos, volaremos por encima de las tormentas y todo eso. Entonces yo creo en esta mañana que necesitamos cada uno de nosotros vivir en esta dimensión. Y para eso hay que aplicar la palabra. La predicación se está grabando.
El hermano le dice también que la pase por el grupo, cuando pueda que la pase por el grupo lo más pronto posible. Escúchela todas las veces que sean necesarias, aplíquela, practíquela a su vida y obtendremos la bendición. La palabra de Dios, de nada nos sirve estar aquí por la mañana oyendo el sermón que a veces el pastor se pasa hablando. De nada nos sirve y irnos por la puerta para afuera y olvidarnos de la estrategia que Dios nos dio hoy para vencer todo afán y toda ansiedad. Y mañana o ahorita cuando salgo por aquí para afuera agarro mi coche y sigo en la misma línea. Sigo viviendo en la carne porque eso no le agrada a Dios y me va a afectar en mi vida espiritual. Por eso tengamos temor de Dios en el corazón y apliquémoslo a nuestra vida para que tengamos una vida diferente, porque estamos viviendo cada momento difíciles en nuestra vida. Estamos viviendo los últimos tiempos, la venida del Señor está muy cerca. Y el Señor vino a buscar una iglesia como esa agua filtrada, pura, sin mancha. Por eso dice, filtremos, purifiquémonos, no permita que el agua sucia se quede en su cabeza, deje que el agua corra, que se limpie y deje que el Espíritu Santo trate con sus pensamientos, con su corazón. Cuando usted ve que empieza a tocar la puerta, todo pensamiento de envidia, de celo, de contienda, de problemas que usted tuvo a lo mejor hace 50 años y el enemigo lo sigue trayendo a día de hoy porque sabe que cada vez que lo trae es como una cuchilla que le hace así en su corazón, racatán. Hermano, tome la decisión de decir que no. Yo tenía una señora en mi iglesia que para mí era como mi guía, ¿no? Una persona que me ministraba, que siempre me hablaba, era líder juntamente conmigo en la iglesia. Ella me decía, sobre la cabeza pueden volar muchos pájaros. Siempre me decía esta expresión, y es una realidad. Me decía, sobre la cabeza vuelan muchos pájaros, pero no dejes que se posen. Y si se posan, comienzan a hacer nido. Y si comienzan a hacer un nido, van a poner huevos. Y cuando pongan los huevos, sacarán los polluelos. ¿Y usted ha visto un pájaro cuando abandona el nido? ¿Cuántos han tenido la posibilidad de ver pájaros abandonando nidos o ido al campo? Yo era un asaltanidos. No me malinterprete la palabra, hermano. Nidos de pájaros. Y yo, cuando usted ve que el pájaro abandona el nido, usted no sabe que se queda un reguero de paja, una suciedad terrible ahí, de paja, de pluma, de excremento, de todo se queda ahí. Entonces, si usted deja que eso se pose, la suciedad se le va a quedar a usted adentro. Entonces, la decisión la tiene usted. Que Dios le bendiga en esta mañana, es mi deseo. Amén. Y perdóneme si se me fue la hora. Pero escuche la predicación.